Estudiando en Comunidad. El día de hoy, comenzando la temporada electoral, vamos a conversar con Ronald Alfaro Redondo, investigador del CIEP, profesor catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y coordinador de la Unidad de Estudios de Opinión Pública e investigador del programa Estado de la Nación. Bienvenido al programa, profesor, un gusto tenerlo acá. Muchísimas gracias por participar y contribuirnos con esto. Hola, muchas gracias, Francisco. Un gusto acompañarlos y gracias por la invitación. Quería decirles nada más a quienes nos escuchan que no sé si lo sabían, pero yo estudio ciencias políticas en la Universidad de Costa Rica, estoy en cuarto año de bachillerato y entonces para mí también estos son temas que me interesan mucho y creo que será un programa muy productivo también por el mismo tema para escuchar qué es lo que dice el profesor, que estoy seguro será para todos nosotros de gran interés. Eh, bueno, ya viene comenzando el, ya vienen las elecciones municipales, ya uno ve que los partidos ya están en proceso, con las asambleas, con todo, ¿verdad? Ya viene la campaña. La campaña ya comenzó. Entonces, vamos a ver, la democracia es frágil, ¿verdad? Y en países cercanos, y aquí lo hemos visto en América Latina, hemos podido observar el ascenso de extremismos y populismos ante crisis de la democracia liberal, ¿verdad? Y el abstencionismo en Costa Rica ha venido aumentando si se le compara con hace 2, 3 décadas, ¿verdad? Hace 30 años, uno revisa los datos. Costa Rica tenía un índice de participación mucho más alto, el abstencionismo era mucho menor. Eh, Como especialista en participación política, ¿cómo se podría tal vez volver a encantar a la población costarricense por el proceso democrático, por involucrarse en el proceso democrático y particularmente en el voto? Ujú. Sí, bueno, desde luego que el tema de la participación electoral es uno de los más relevantes en términos de cuando se examinan, por ejemplo, los indicadores sobre la situación de la democracia, la salud, digamos, del sistema político y la condición. Em, que, digamos, no necesariamente es el factor primordial, pero sí es uno de los indicadores más relevantes. Es decir, conocer cuál es el comportamiento de las personas en época electoral ayuda a entender, digamos, un poco cuál es el estado de ánimo de la gente respecto de la política, ¿verdad? O sea, cuando hay una alta participación es porque la gente se involucra, participa, se hace, digamos, hay una fuerte disputa, ¿verdad? Eh, y la ciudadanía es muy protagónica. Pero cuando esa participación viene disminuyendo o es menor, pues de alguna forma es una señal de que la política ha ido perdiendo importancia y relevancia en la vida cotidiana de las personas, ¿verdad? Digamos, tal vez que Eh, la clase política y por ende, bueno, los procesos políticos, creo yo, se tienden a asociar con la clase política. Eh, digamos que ha perdido entonces cierto grado de credibilidad ante el electorado, ¿verdad? Y eso explica eh, estas tendencias. sí, Y no no, solo en sin Costa duda. Rica, sino también las tendencias, como ya digo, Ujú. de ascenso de figuras antipolíticas, antisistemas y demás, y que incluso en algunos casos, por supuesto, sabemos siembran duda y desconfianza de los procesos políticos y democráticos en general. Ese discurso tal vez cala un poco más, creo yo, en el electorado. Profesor, bueno, este programa, eh, por supuesto, es enfocado en el cantón de Montepioca, particularmente. En nuestro TCU está enfocado como en la comunidad, en apoyar al cantón en lo que podamos, en involucrarnos, convivir con ellos y demás. Entonces, bueno, primero que todo, y esto tal vez también se puede decir a nivel general, pero creo yo que probablemente Montevideo está metido ahí, que al final, Ujú. si bien hay diferencias locales, somos un único país. ¿Qué tendencias marca el CIEP al respecto de este fenómeno que estamos conversando?
de desconfianza en las instituciones, en los procesos políticos, en la política en general. Y bueno, entiendo que no tenemos una bola de cristal pues, para saber qué es lo que va a pasar. Aquí nadie es adivino. Simplemente tenemos datos y tendencias que se pueden analizar, pero ¿cómo ven el futuro del comportamiento político electoral en este país y por supuesto en el cantón de Montetoca? Sí, sí, digamos, esta época política es una época de fuertes cuestionamientos a los grupos en el poder, a los partidos políticos, digamos, a algunas de las instituciones, sobre todo las instituciones de representación política, ¿verdad? O sea, estamos atravesando por un periodo, por una crisis sin, digamos, de grandes proporciones, de un principio básico, que es el de la representación popular, ¿verdad? O sea, de ese principio mediante el cual los gobiernos son, digamos, conformados, constituidos y que además se les reconoce la legitimidad para actuar, ¿verdad? Pero en este momento, pues estos actores políticos, ¿verdad? La Asamblea Legislativa, los partidos, eh, tienen, ¿verdad? Un nivel de credibilidad y confianza bajo, ¿verdad? Y hay fuertes cuestionamientos a sus distintas tareas y decisiones, ¿verdad? Eh, o a la forma en la que, digamos, procesan las demandas de la ciudadanía. Entonces, digamos que entender esa dinámica de una profunda crisis de representación política, que sobre todo ha debilitado a los partidos, ¿verdad? Y ha establecido un alejamiento de la gente, Sí, las, yo la, ciud- siempre, bueno, yo soy de la creencia eh, que, que en las democracias liberales, las organizaciones políticas, pongámoslo así, tienen que cumplir con un fin y los principios políticos. Pero ante estas crisis en las democracias, creo yo que las personas, el electorado, pongámoslo así, empiezan a replantearse este fin. Y cuando el fin mismo de las instituciones democráticas y de representación, porque es digámoslo así, por estos organismos de representación no me hacen sentir representado, considero que no toman en cuenta mis necesidades, digámoslo de esa manera, y entonces surgen estas alternativas como respuesta, ¿verdad? Eh, ya también un poco más a nivel cantonal, ¿cómo promueve la universidad esta cultura democrática desde su perspectiva profesional? Pregunto porque si uno revisa los mismos estudios de opinión del CIEP, de la universidad, eh, la UCR se mantiene como consistentemente como la institución mejor evaluada por la población costarricense, con mayor confianza. Y eso, sobre todo en un marco que las demás instituciones políticas, pongámoslo así, en su mayoría no tienen ese, tal vez ese aval, ese visto bueno de la población general que mantiene la universidad. Eh, y bueno, yo creo, antes de contar con su respuesta, profesor, yo creo, mi opinión es que la UCR no solo es por la gestión que se le reconoce a nivel académico, sino que también la UCR no se ensucia tanto en la política electoral, pongámoslo así, ¿verdad? Porque tiene autonomía, está fuera de eso. Eh, no es como, digamos, no sé, la Asamblea Legislativa que constantemente es un escenario, un cuadrilátero, digámoslo así, político, entre partidos, entre actores, entre intereses y que muchas veces desgasta. Creo que la UCR está por encima de eso en ese sentido. Pero ¿cuál es en su criterio el impacto de la universidad en este debate político, ya sea a nivel nacional o a nivel local? y creo que, Clementos, uno podría decir que la universidad tiene digamos, distintas responsabilidades. Una de ellas es, primero, estudiar a fondo estos fenómenos, ¿no? Sí, Entenderlos mucho mejor, comprenderlos bien. Y además, comunicarlo a la gente, digamos, ¿verdad? Comunicárselo a la persona, a la ciudadanía, a los grupos organizados, de manera tal que, sí, que esto permita, pues que la gente tenga información,
¿verdad? Relevante, información importante para la toma de decisiones, ¿verdad? Las personas son libres de tomar las decisiones que así quieran, pero una parte importante y una misión que cumple la universidad es aportar información, ¿verdad? De calidad, rigurosa, digamos que tenga criterios, además de científica, ¿verdad? Información Sí. basada en la evidencia y que le permita a la ciudadanía tomar decisiones. Ese es uno de Ujú. los Yo me principios. acuerdo en estas últimas elecciones que, bueno, yo como estudiante de ciencias políticas y persona, pues, por supuesto, interesada en esos temas, yo revisaba constantemente las diferentes encuestas eh, electorales de las diferentes casas encuestadoras. Yo las revisaba todas conforme iban avanzando, pero cuando uno revisa las del CIEP, a diferencia de otras, que, bueno, no voy a, a criticar a nadie directamente, cada una tiene su metodología y sus cosas, pero el CIEP era la que, a mi parecer, según lo que iba viendo y cómo iba progresando el proceso, más iba marcando fielmente el, el, las tendencias, digámoslo así, que iban más cuando un candidato, por ejemplo, iba subiendo un poco, él siempre iba marcando así, y no otras que tenían resultados a menudo contradictorios entre ellos y, y muy grandes, digamos. Entonces sí creo que la universidad y el CIEP sí aportan cierto grado considerable de seriedad, porque como usted dice, también no son entidades políticas. No es como, no se puede levantar el dedo acusador y el CIEP está favoreciendo a X candidato, a X partido, a X agrupación, porque es un estudio ciertamente, bueno, una metodología rigurosa y creo yo que gran parte de esa legitimidad viene, no solo como yo lo veo, sino me imagino que parte de esa legitimidad viene que las demás personas también lo ven así, como lo que va exponiendo el CIEP y la universidad a menudo se ve reflejado en la realidad nacional. Digámoslo así, no es puro bateo, hay un procedimiento riguroso, un procedimiento académico que sí fundamenta, justifica y da cierta legitimidad a las publicaciones y demás de los estudios. Ahora un poco en el tema del abstencionismo. Eh, El abstencionismo en Costa Rica es mucho más alto en las elecciones municipales que en las elecciones nacionales. Y eso es una realidad, eso se puede observar, se pueden revisar los datos del tribunal, eso es una realidad incuestionable. ¿Cómo se puede lograr que la población se interese más por la política local y se involucre en los espacios y procesos democráticos correspondientes? Porque bueno, yo sé de muchos casos de personas que dicen, no, es que ni siquiera saben, a veces ni siquiera saben cuándo son las elecciones municipales. Eh, y bueno, ni siquiera saben porque no conocen, no entienden en muchos casos cuáles son las implicaciones que puede tener para ellos, no entienden cómo eh, la política municipal, la política local les afecta directamente y a menudo lo tienden a asociar todo con el gobierno central y con la política, digamos, a nivel nacional. ¿Cómo ven ustedes esto y por qué se da este fenómeno y cómo responder a eso desde una visión de Estado y promoción de la democracia? Sí, creo que, digamos, esta singularidad de que, digamos, Ujú. el comportamiento de unas elecciones municipales, de la participación electoral en elecciones municipales, es mucho menor que en unas nacionales. Bueno, creo que hay varios factores asociados. Uno de ellos tiene que ver con el tema de que eh, pues son elecciones mucho más recientes, ¿verdad? Es decir, me refiero a las elecciones de alcaldías, o, ¿verdad? O por lo menos los cargos que antes no eran sometidos a elección popular, ¿verdad? Sobre todo el de la Sí, alcaldía, eh, apenas 20 años, ¿verdad? De aplicarse claro, una elección. Entonces, claro, hay un tema ahí de, digamos,
se habitúen, ¿verdad? Se acostumbren a que esto es parte, digamos, de este ciclo electoral o que hay un ciclo electoral municipal. Y lo otro es que a pesar de que las diferencias entre la municipal y la nacional son importantes, es que también a nivel municipal hay muchas diferencias entre cantones, ¿verdad? Sí, claro, Hay cantones, hay claro, cantones claro. del país Y, donde y la eso no es, participación es muy baja. eso no es solo a nivel electoral, más bien yo diría que bueno, por supuesto, hay diferencias culturales fuertísimas que dentro hay gente, digamos, yo he escuchado muchos teóricos, analistas que sobre todo en la actualidad dicen la política local, ¿verdad? Estados Unidos, politics is local, es lo que dicen. Eh, Ujú, pero es que es más, Costa Rica no es una comunidad heterogénea. Como usted dice, a nivel cantonal, provincial, hay diferencias grandes, inclusive en el léxico, como en Costa Rica, por ejemplo, perdón, en Alajuela, decimos melcochón, para darle un ejemplo, yo soy de Alajuela. ujú, Y ujú, eso, creo yo, sí se ve reflejado en la política, porque al final la política y la política electoral en democracia son, bueno, es la representación directa, pero eso ya también lleva también a la interrogante de por qué si se dan estos procesos, por qué estamos en esa tal vez crisis de representación. Pero también yo creo que va por ahí el tema del abstencionismo y de los índices tan ujú. altos. Pero, Sí, sí, aunque como decía, un aspecto interesante es que ujú, hay cantones del país, la participación es alta, es bastante alta sí, en elecciones sí, sí. municipales. eh, que contrasta, eso sí, contrasta fuertemente con localidades en donde la participación es bajísima, ¿verdad? Ujú, Incluida, por ejemplo, lo que sucede en la ciudad capital, ¿verdad? O sea, la sí, participación en el San cantón de San José. José es muy baja, pero hay lugares en donde hay una alta participación, mucho más, la gente se involucra mucho más, y creo que asociado también al hecho de que los gobiernos locales, las municipalidades, en estos donde hay más alta participación, tienen o desempeñan un rol tienen más Ujú, relevancia, son instituciones de mayor importancia en esas comunidades, porque en algunos casos ahí pues, la comunidad resuelve las carencias, las ausencias, digamos, del gobierno central, ¿verdad? Digamos, del gobierno central. Entonces, en esas comunidades, la ciudadanía atribuye más importancia a la municipalidad, a un gobierno, digamos, central. sí, Y esto está muy asociado con las regiones más rurales, más periféricas, ujú. en donde la municipalidad desempeña una importante cantidad de tareas. Eh, Podría decirse eh, entonces, tal vez, no sé, podría explicarse, usted es el que lo ha estudiado más a fondo, que hay vamos a ver, que tal vez como no hay tanta aproximación al gobierno central, a la municipalidad le toca tal vez meter mano ahí, involucrarse más directamente, porque no necesariamente porque quieran hacerlo, pero por necesidad, por la ausencia tal vez de ese ente sí, centralizado siempre regulando y viendo sí, moviendo la cosa. Sí, exacto, sí, es la sí, municipalidad la que de alguna forma va a cubrir, ujú, digamos, algunos de esos vacíos y necesidades, pero también es la institución política que tiene mayor cercanía con las personas, claro, ¿verdad? sí, Dado que el gobierno central puede estar muy alejado, no es parte de su vida cotidiana, no tiene sí. contacto y conexión Bueno, digamos, con y esta también otro política. tema ahí que me parece importante es el de a nivel cantonal, la densidad poblacional, pongámoslo así, porque, digamos, tal vez son cantones que no son tan poblados, ¿verdad? Entonces, no sé, yo muchas veces he escuchado que en Costa Rica todo el mundo se conoce, ¿verdad? Es un país, no es un país tan poblado, eh, y muchas veces ve uno hasta los cursos nacionales, inclusive fuera de la provincia de uno. No sé quién, que es amigo mío, va de diputado, fulanito va de diputado con X partido. A nivel local y tal vez en esos cantones menos poblados, eso debe, bueno, yo por lo menos yo vivo en Alajuela, que
no calificaría ahí. Entonces, tal vez no he conocido esa experiencia tan directamente, pero me imagino que en esos cantones menos poblados, esa proximidad directa a las autoridades políticas cantonales seguramente es mucho más cercana. Sí, es eso, ¿no? O sea, si Ujú, estas instituciones más locales, o sea, la municipalidad, los gobiernos locales, pero sí, digamos, desempeñan una labor importante en la comunidad, ujú, resuelven algunas de las necesidades o contribuyen. Y hay que pensarlo así, es la municipalidad la que, incluso si alguien quiere poner un negocio, es la que le tiene que dar la patente, ¿verdad? sí. Es la que tiene la potestad de El darle que la tiene que patente responder a municipal. menudo de las problemáticas más directas. Pero Exacto. entonces ahí Sí, va el sí. tema también. Si la a ver, si la municipalidad, si a la municipalidad muchas veces le toca dar respuesta a estos problemas más directos, más personales, digámoslo de esta manera, eh, ¿por qué, por qué le damos todavía más importancia a las elecciones nacionales? Y por qué, digamos, a nivel, no sé, de las no, me imagino, bueno, que sí tiene también que ver con que, por ejemplo, el ejemplo que usted dio de San José y el abstencionismo de San José. El alcalde de San José, independientemente de quién sea, tal vez no tiene la necesidad de vincularse tan directamente con, o no, no siquiera la necesidad, la posibilidad de vincularse tan directamente con, con, con el electorado local, porque es mucha gente y por más que se involucre con la mayor cantidad de personas, al final pues, siempre va a faltar un montón de gente. Pero eso se traduce Sí, en participación, esa lejanía, digamos, de las autoridades, tal vez en cantones donde se dificulta más, se traduce ujú. en más abstencionismo. Sí, sí, sobre todo, digamos, es decir, la municipalidad, por ejemplo, Mm, a pesar de que la municipalidad capitalina, la de San José, que es la que tiene más presupuesto y la que tiene más empleados, la más grande del país, sí, eh, pero la municipalidad en el cantón, en San José, digamos, tiene un papel menos relevante en la vida de las personas que lo que tiene una municipalidad, por ejemplo, en el cantón de Talamanca, ¿verdad? claro, En donde, digamos, el gobierno central está muy lejano, las necesidades las conoce mejor la gente de la comunidad, sí, la ciudadanía sabe quiénes son los que están representados, ¿verdad? Quiénes son sus representantes en la municipalidad, los conocen, sabe de dónde, cuál es su familia, a qué tipo de cosas se dedica. Entonces, digamos, hay una mayor conexión, ¿verdad? claro. En los pueblos y las comunidades más rurales, más periféricas, hay una mayor conexión de la gente con la municipalidad. Eso no pasa igual en las ciudades, en las grandes ciudades, ¿verdad? Donde hay las municipalidades, a pesar de que tienen una presencia y que desempeñan una serie de tareas, no son la principal conexión de la gente con la política, ¿verdad? Como si lo son las Sí. municipalidades en las comunidades rurales, ¿verdad? Y es interesante que se den esos casos porque nosotros no somos como país un estado, no tenemos un sistema federal, ¿verdad? Como hay, no sé, en los Estados Unidos, que tienen, cada estado tiene una jurisdicción diferente, tienen tal vez en muchos casos muchas más potestades. Y nosotros tenemos un gobierno central que sí tiene mucha más presencia y mucho más Ujú, poder, pero eso no evita que se den estas diferencias ujú, en todos estos temas que ya hemos hablado que se traducen en la política, en la participación y el quehacer político. Entonces sí son, no sé, tal vez, no diría paradójico, pero es un fenómeno que sí es muy, por lo menos a mi parecer, es bastante interesante. ujú, Eh, ujú. Profesor, ¿cuál diría usted que es el verdadero significado de ejercer el voto en estas elecciones municipales? Sí, bueno, es una tarea importante, una responsabilidad que tenemos como ciudadanos y ciudadanas, eh, de involucrarnos en las distintas, digamos, actividades, tareas, responsabilidades que tiene también
los gobiernos locales, ¿verdad? Sí. Pues si nosotros, si quisiéramos tener mejores carreteras en la comunidad, si quisiéramos mejores servicios de recolección de basura, si queremos también tener mejores instalaciones deportivas, Ujú. y que eso sea parte de lo que, digamos, de las tareas a las que la municipalidad se dedique, y dedique los ingresos que recibe, ¿verdad? Entonces, pues la prioridad debe ser involucrarse en la política, ¿verdad? Ser parte de ese proceso, eh, digamos, tener y ejercer, digamos, esa responsabilidad. Eh, y, digamos, de alguna forma también, pues, ir la voz de qué tipo de gobernantes quisiéramos a nivel comunal y cómo esos, y qué tipo de gobierno local también. ¿Verdad? Eh, Y sí, sí, es un caso, es una realidad interesante, ¿verdad? Porque sí, nosotros tenemos, ya dije, un sistema distinto a, a otros en que tal vez uno esperaría que haya más diferencias regionales, pero Costa Rica igual es un país bastante diverso. Eh, Diverso y hasta, como usted dice, en diferencias en cuanto a la participación democrática, involucramiento en estos procesos político-electorales. ¿Qué enfoque le ha dado bueno, está comenzando apenas, pero qué enfoque le ha dado, le está dando y planea seguirle dando el CIEPA a estas elecciones municipales en cuanto a seguimiento de tendencias y demás? ¿Cómo se están preparando? Sí, vamos a procurar pues estudiar a profundidad lo que está ocurriendo durante la campaña, cuáles son, digamos, a qué actores políticos están participando, cómo la ciudadanía se está involucrando en esos procesos, en qué medida, digamos, hay grupos organizados que quieren no solo, digamos, no solo atraer el apoyo de la ciudadanía a sus partidos y sus candidaturas, sino también, digamos, ver un poco cómo está reaccionando la ciudadanía y la sociedad civil en general Ujú. a este proceso, porque también, Claro. pues, existirán esfuerzos que estén más orientados no a votar por un partido político, pero sí a votar en general, ¿verdad? A ejercer el derecho, a movilizar a la gente a que participe, a que se involucre, a que se informe. Es muy importante, digamos, tomar decisiones informadas y que permitan, eh, pues, que la ciudadanía decida sobre cuáles van a ser sus gobernantes y sus prioridades en el futuro cercano. Y esta credibilidad del CIEP, eh, el mantenimiento de esta, no solo la construcción, que eso ya, digamos, eso ya, bueno, se podría decir, no necesariamente ha pasado, se podría decir que se construye cada día, Ujú. pero cómo la mantienen, tiene mucho que ver con este apego al rigor académico, a la seriedad en sus procedimientos y en sus procesos, sí, en sus estudios. O, Sí, o ¿Qué sí, podrían aprender? Digámoslo así, ¿qué podrían aprender los demás actores en el sistema político? Ustedes, bueno, para ajá, de alguna que una de nuestras mayores contribuciones, ¿Mm? tanto digamos a la sociedad y a la democracia en general, tiene que ver con esta idea de que es análisis rigurosos, de alta credibilidad, ¿Mm? de gran calidad, que permitan dar un seguimiento a lo que opinan las personas, ¿verdad? Sin necesariamente influir en la manera en la que opinan Sí, o, sí, porque además esa es digamos, digamos, enviar algún sentimiento. una línea muy frágil, digamos, sobre la que hay que caminar, pero el CIEP aún así mantiene esa credibilidad de que lo está haciendo bien. Lo más interesante de todo el Exacto. proceso. Sí, sí, es ofrecerle a la ciudadanía información de calidad para que tome las decisiones
de una manera más informada, y que eso le permita tener un mayor protagonismo político. Eso es el principio y la Además, misión. además podríamos decir traducir el léxico político. No me refiero solo a las palabras, me refiero al léxico como como, no sé, todo lo que, las situaciones, los escenarios, los conflictos del sistema político a personas que tal vez no le dan tanto seguimiento a la política, Sí, o que tienen sí, un criterio, por supuesto, válido, pero tal vez sin tanto perfil, sin la preparación, digamos, académica enfocada en ese tema. Traducir un poco, tal vez de especialistas, que son ustedes, a la gente del día a día para que se pueda vivir la democracia más directamente. Es lo que lo sí, definiría así. sí, sí. Es como una forma, digamos, democratizar la Sí, información, ¿verdad? perfecto, sí, Democratizar excelente. los procesos científicos Sí, y los procesos metodológicos rigurosos que aplicamos, y que la mayor parte de la gente pueda conocerlos, pueda tener acceso a ellos, y que, digamos, tenga la certeza de que la información que recibe es información relevante y de para que la toma de relevante, sí. decisiones. ¿Algún comentario final, profesor, para las personas que nos escuchan? No, pues quisiera tal vez hacer el llamado a que pues, la gente se informe, digamos que conozca, ojalá, digamos, cuál es la oferta electoral que va a estar en competencia, y que además pues le exija a esas autoridades o a esas candidaturas Ujú. que atiendan pues, las necesidades de su comunidad, ¿verdad? Que le den prioridad a lo que la gente quiere, y prefiere sobre cómo debe ser la política en su cantón. Claro. Bueno, muchísimas gracias, profesor Ronald Alfaro. De parte nuestra, muchísimas gracias a las personas que nos escuchan aquí en Tertuleando en Comunidad, TCU, reconociendo nuestro entorno. Siempre es un honor compartir con ustedes y compartir con nuestro excelente invitado. Y de parte nuestra también, y parte mía personalmente, un llamado a mantenernos informados, a involucrarnos más directamente y sobre todo a ejercer el voto y hacer nuestras voces escuchar en este nuevo proceso electoral que llega a estas elecciones municipales. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos aquí nuevamente en Tertuleando en Comunidad.